Buenos días, soy Chiara Gianni y con Teresa García Gómez os presentamos la educación física ¿incluye o segrega? Empezamos por la introducción, pasamos al objetivo, definimos el método, presentamos los principales resultados para luego pasar a la discusión y conclusiones y terminar con las referencias adoptadas para esta comunicación. La inclusión se ha convertido en un tema fundamental del discurso educativo internacional, además de en una prioridad política, desde que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con la Agenda 2030 en 2015 en promover una educación de calidad entendida como inclusiva y equitativa. El término inclusión no es algo de definido y estable, sino que se caracteriza por una búsqueda incesante de mejora del sistema educativo. Se trata, como afirman Calderón y Auscon, de aprender a vivir con las diferencias y aprender de ellas. Distintos autores nacionales e internacionales relacionan la inclusión con la eliminación de la segregación, necesaria para facilitar el avance hacia una educación más inclusiva. Diferentes estudios realizados en España muestran el estancamiento en este país del progreso hacia modelos más inclusivos y la estabilidad de la segregación del alumnado con NEE. Aumenta el alumnado que se deriva a centros o unidades de educación especial, asimismo aumentan las unidades específicas en los centros ordinarios. La educación física se ha identificado como un área que, debido al contexto práctico en el que se desarrolla, presenta un gran potencial para lograr la participación de todo el alumnado. Sin embargo, el estudio de Ríos muestra que el alumnado con NEE también en este área encuentra numerosas barreras a la inclusión, tales como asistir pero no participar, asumir papeles pasivos de anotador o árbitro, realizar más trabajo teórico respecto al resto del alumnado y realizar actividades individualizadas de manera habitual durante las clases. De aquí el objetivo de la investigación que se presenta, indagar si en las clases de educación física de los centros educativos estudiados se ofrece un entorno inclusivo para el alumnado con NEE. Este estudio se ha llevado a cabo en el marco de la investigación educativa, optando por una metodología cualitativa. Se ha realizado un estudio de caso múltiple, concretamente en 2 centros públicos de educación primaria de una ciudad andaluza, con la finalidad de indagar en ambas realidades el entorno que ofrecen las clases de educación física al alumnado con NEE, por medio de observación no participante, entrevista semiestructurada a alumnado, profesorado, familias y personal especializado de los centros y análisis documental. Para asegurar la credibilidad de esta investigación, se atendió a distintos mecanismos. En ambos centros educativos, el alumnado con NEE que frecuenta la educación especial sigue un horario de integración, lo que significa que asiste a la educación ordinaria en horarios específicos. La educación física está presente en todos los horarios de integración, siendo considerada la asignatura con mayor probabilidad de fomentar la participación de este alumnado. Además, en el CEA, una vez a la semana la maestra de educación física organiza una clase para el alumnado de educación especial. Esto enfatiza su consideración como un grupo aparte, separado del resto del alumnado, para el cual se diseña un sistema educativo paralelo al ordinario. En el CC, aunque todo el alumnado que frecuenta la educación especial asiste a las clases de educación física, la mayoría no participa en estas, sino exclusivamente va al patio o al gimnasio al mismo tiempo que sus compañeros y compañeras. La participación se confunde con la presencia de este alumnado. No se puede hablar ni de integración ni de inclusión, sino de estar. Lo que importa es que el sujeto esté presente, independientemente de lo que haga. En el CA, no todo el alumnado con NEE asiste a las clases de educación física, pero quien las frecuenta recibe el apoyo de unas compañeras de aula ordinaria. Durante la sesión, estas alumnas o tiran del alumnado del aula TEA para intentar alcanzar algún balón o participar en el juego, o se pasean de la mano con ellos y ellas sin implicarse en la actividad propuesta. Hay clases en las que, a pesar de que la profesora pida la colaboración de estas niñas, ellas se oponen o dejan de acompañar al alumnado con NEE para ponerse a jugar. De aquí que este alumnado se convierte en un peso que arrastrar
además de en un impedimento para la participación en la clase. En conclusión, en ambas realidades educativas se percibe un olvido del alumnado que frecuenta la educación especial cuando acude a las clases de educación física. Según la maestra de Albatea, los tienen en cuenta hasta cierto punto, porque al final dan su clase. De acuerdo con los estudios de Valle Ramírez et al. Y de Martos García y Monforte, no se realizan adaptaciones ni en la programación de las clases ni durante las sesiones, y tampoco se tiene en cuenta la presencia del alumnado de educación especial en su planificación. Tal y como muestran los estudios de Ríos y Valle Ramírez et al., esto lleva a la asunción de un papel pasivo de este alumnado en las clases. Debemos recordar que la educación inclusiva no surge espontáneamente por el simple hecho de que el alumno tenga acceso a la escuela ordinaria, sino que ese acceso debe ir orientado al aprendizaje en igualdad de oportunidades. Para esto se requiere una formación en inclusión que el personal de estos centros educativos no posee. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejamos a continuación las referencias que hemos adoptado para esta comunicación.